Bienvenidos a la sexta entrega del ciclo de charlas cardiológicas impulsado por UGIR Ciencias Médicas. Esta tarde y noche el tema será hipertensión. La conferencia estará a cargo del Dr. Juan Carrión Arias, médico, graduado en la Universidad Central con posgrado en cardiología obtenido en el Instituto de Posgraduación Médica de Río de Janeiro con subespecialidad en arritmología. Esta conferencia es parte del esfuerzo de UGIR Ciencias Médicas por estimular el debate científico y social. Muy buenas tardes. Una vez más nos encontramos aquí reunidos en las aulas del ciclo de cardiología destinada a los alumnos de pregrado de la Universidad Central del Ecuador. En esta ocasión tenemos el aula 6 que va a versar sobre hipertensión, ¿no? Mi nombre, Dr. Juan Carlos Carrión Arias, soy cardiólogo. Y bueno, en esta ocasión les voy a pedir un poco de paciencia porque esto va a ser un poco denso. Yo creo que vamos a hacer este módulo, lo vamos a hacer en 2 o 3 aulas, dependiendo de cómo vea que vayan las cosas. Es un tema que hay que tener paciencia para entender bien, no es una cosa que se vea por encimita. En primer lugar. Y en segundo lugar, cuando estaba revisando el material, yo decidí usar una charla que ya había montado hace 4 años. Porque en ella tenemos mucho material interesante, solo que hay algunas diapositivas, no algunas, la mayoría que están en otros idiomas. Entonces yo voy a explicarlas, les voy a pedir que ustedes pongan total atención. Médico tiene que saber leer en otros idiomas, médico tiene que saber y tiene que poder asistir a charlas en otros idiomas. Es parte de las destrezas que uno tiene que aprender. Ok, entonces vamos con tranquilidad. En el slide 3 tenemos un caso, es un paciente de 60 años de edad, masculino, agricultor, residente en Nanegal, que tiene como antecedentes patológicos personales un cateterismo hace 30 años, le diagnosticaron coartación de aorta y ha tenido 3 accidentes cerebrovasculares. Slide 4. El motivo de consulta es presión alta. Obviamente, tiene coartación de aorta. Paciente acude a control, asintomático. No siente nada, no le duele nada. Solo ha tenido 3 accidentes cerebrovasculares. Para la valoración de su problema de hipertensión. Y en el examen físico lo encontramos con una presión de 180 por 110 en el brazo derecho. Una presión, un pulso de 80 latidos por minuto, una respiración de 16, saturando 92 aire ambiente a la altura de Quito. Pulsos femorales atenuados, piernas de tamaño normal, no se palpa el corazón, los ruidos cardíacos no demuestran soplos. Entonces aquí mira, tienes un caso típico de un paciente. El doctor se siente paciente frente a ti y tú le preguntas, bueno, ¿qué siente? Yo nada, doctor. Sí. Tú puedes coger 100 pacientes hipertensos y de esos 100 pacientes hipertensos, 90 o 95 te van a decir que no sienten nada. Sí. Si exageramos, digamos que hay unos 10 o 15, exagerando, que te van a decir, no, es que me da dolor de cabeza, no, es que me pongo mareado, no, es que esto, es que aquí, no. La hipertensión se caracteriza por ser una enfermedad silente y eso es lo que le hace tan letal. La gente no siente nada y cuando ya les diagnosticas probablemente ya tienen más de una década enfermos. Por lo tanto ya tienen daño de órgano o algo. Y como no sienten nada, no toman el remedio. Slide 5. Entonces, tenemos varias preguntas que intentaremos definir en esta charla, ¿no? La primera es, ¿qué mismo es hipertensión? ¿Cómo esta se define? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se estratifica? ¿Cómo se trata? ¿Y qué es la hipertensión de difícil manejo? Slide 6. Estas son unas curvas que me pasó el doctor Alberto Narváez hace como unos 3 o 4 años atrás, o creo que un poco más, que ejemplifican, ¿no?,
en la línea azul, ¿no? La tasa de mortalidad por 100.000 habitantes entre el año 2005 a 2010 de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Yo creo que harían bien si le piden a él que actualice estos datos, pues sería interesante ver. En el slide 7, ustedes ven cómo la tasa de hipertensión arterial en el Ecuador entre 1990 al 2006 viene subiendo pero estrepitosamente. Este fue un estudio en el slide 8 que se hizo en Borbón. Fue del grupo de epidemiólogos del doctor Alberto Narváez, profesor de la facultad. Le pueden preguntar a él que explique mejor el estudio. A mí solo me pasó el slide y no me quiso explicar el estudio. Interesante, ¿no? Ves población afro, ¿no? Tanto en un área rural como en un área urbana. Cómo tienen una prevalencia de hipertensión del 40%, o sea, 4 de cada 10 pobladores en la zona de Borbón, en el área rural, son hipertensos. Y 4 en el área urbana también, ¿no? Específicamente población afro. Entonces es una brutalidad, porque si tú multiplicas eso por una población, yo qué sé, por una ciudad de 100.000 habitantes, si 40% están hipertensos, si son 100.000 habitantes, son 40.000 hipertensos, es una brutalidad de gente, ¿no? Y es una enfermedad que mata. Es la 9. Entonces, bueno, aquí yo les estoy preparando a ustedes porque estos son los caballeros cuya escuela yo sigo. ¿Sí? Abajo y hacia la izquierda, en el extremo inferior, está mi profesor de posgrado, el doctor Couto, ¿no? Insigne médico cardiólogo clínico y profesor de la Universidad Federal Fluminense. Hacia la derecha tenemos 2 profesores brasileños también, el doctor Malaquia sobre todo, que es el que está en la mesa, en ese panel, hacia la derecha, que son expertos, solo hacen hipertensión, cardiólogos que solo hacen hipertensión. Y a la izquierda un caballero inglés, del cual conversaremos probablemente de aquí en 2 charlas, que es uno de los expertos mundiales en hipertensión. Muy bien. Las guías europeas del 2007 al 2011. Qué interesante. Mire, en la parte superior, guía del 2007. ¿Cuál es el objetivo primario del tratamiento de la hipertensión? Dice, maximizar la reducción del riesgo total. ¿De qué? De muerte o morbilidad cardiovascular. En la guía de 2011, las guías NICE, que son guías británicas, dice, ¿cuál es el objetivo de tratar la hipertensión? Dice, la principal motivación de tratamiento de la hipertensión es, en una condición asintomática, es la prevención. Entonces, fíjate, estás hablando en Europa, estás hablando de grupos de expertos con apenas 4 años de distancia y ves que están hablando de cosas completamente distintas, ni siquiera se ponen de acuerdo ellos qué mismo hay que hacer. Y eso es un problema. Es la 11. El caballero que están viendo, el doctor Paul Dudley White, un insigne cardiólogo de la escuela de Osler en Inglaterra. ¿Qué es lo que él decía? Y esto, graben esto, que esto es muy importante, ¿sí? La hipertensión arterial es apenas un fenómeno compensatorio mecánico. El mayor peligro de un hombre hipertenso es su diagnóstico, pues. En algún idiota puede ocurrírsele bajarle la presión, ¿ya? Esto porque en esas épocas, cuando el doctor Dudley White era médico y ejercía, se pensaba que había que dejarles nomás hipertensos. Mira que cuando yo estuve en la facultad de medicina, mi profesor de semiología, el doctor Barragán, el papá, el hijo es el que está ahora en la emergencia del Carlos Andrade Marín, el papá me daba clases, él también trabajaba ahí en el Carlos Andrade Marín, en el área de emergencia. Y él un día me dice, Juan Carlos, ¿cuál es la presión de ese paciente? ¿Cuál sería la presión normal de ese paciente? Yo estaba viendo un paciente de 70 años y me quedé en blanco, ¿no? Y le regresé a ver y él me dice, la edad más 100. Es decir, si el paciente tenía 72 años, él me estaba diciendo que la presión normal de ese paciente debería ser 172 de sistólica, lo cual es ridículo.
Se pensaba en la época que la subida de la presión conforme vas envejeciendo era un fenómeno esencial para mantener la vida. Por eso se le dio el nombre de hipertensión esencial. Es un arcaísmo que hasta ahora persiste y que todo el mundo habla y que debe eliminarse. Slide 12. Bueno, otro slide interesante histórico. Hacia abajo y a la derecha le tenemos a mi profesor jefe de posgrado, el doctor Stans Murat Neto. Todavía esta época vive con sus 92 años de edad. Ya no existe más el posgrado que él dirigía. Y a la izquierda está la foto de mi abuelo cuando estaba haciendo prácticas en Madrid, cuando él se graduó de cardiólogo. Mi abuelo, el doctor Víctor Alberto Arias, también fue profesor de la Facultad de Medicina. Él ya falleció hace muchos años, prácticamente 30 años. ¿Y por qué yo traigo las fotografías de ambos aquí a colación? Porque estos dos caballeros insignes profesores que formaron N cantidad de médicos y de cardiólogos decían lo siguiente, slide 13. Cuando tú les preguntabas a mi abuelo, por ejemplo, doctor Arias, ¿qué es la hipertensión? Y él te decía, verás, presión es igual a gasto cardíaco por resistencias vasculares periféricas. Luego, la presión es igual. El gasto cardíaco tiene dos componentes, el volumen eyectado que se multiplica por la frecuencia cardíaca y eso a su vez se multiplica por las resistencias vasculares periféricas. Es decir, si yo en un latido mi ventrículo izquierdo se llena y consigue eyectar en la sístole 80 centímetros cúbicos, eso multiplico por la frecuencia que él tiene. Vamos a decir que tenga una frecuencia de 100 latidos por minuto, solo para facilitar el cálculo. 100 por 80, 8000. Punto. Ese es el gasto cardíaco en un minuto. Y eso multiplicas por las resistencias vasculares periféricas y tienes como resultado la presión arterial. Me contaban a mí, y quien me contó era el doctor Couto, que me contaba, porque él recibía clases con el doctor Stans Murat, que era así como tocar el cielo, la clase que les daban cuando les daban con toda esa matemática, que era lo máximo, que sentían que verdaderamente han entendido todos los fenómenos. Bueno, eso era en esa época. Y ojo, en esa época también no tenían medicamentos para meterse con las resistencias vasculares periféricas, no tenían medicamentos para meterse con el volumen eyectado, solo tenían medicamentos para meterse con la frecuencia cardíaca. Por eso, y en base a este raciocinio matemático, se asumía que tratar la hipertensión, el tratamiento de la presión, era igual al uso de beta bloqueadores, que son medicamentos que frenan la frecuencia cardíaca, son inotrópicos, son cronotrópicos negativos. ¿Cuál es el otro medicamento que ellos tenían? Lo que tenían era furosemida. Entonces, diurético para ti y diurético. Entonces, beta bloqueador más diurético, beta bloqueador más diurético. Te deshidrataban, ¿sí? Y te bloqueaban para bajarte la presión. Eso es lo que hacían. No tenían también otra cosa que hacer. Pero eso es lo que se creía en base a este dogma. Errado, equivocado. Aquí tenemos en el slide 14 una cronología más o menos que nos indica cómo y en qué época salieron cada grupo de medicamentos, ¿no? Entonces fíjate que en 1950 tienen diuréticos, para 1960 tienen beta bloqueadores, no tenían los otros remedios. Los bloqueadores de canales de calcio salen en 1970, más o menos en 1980 tenemos los inhibidores de la ECA, para los años 90 junto con las estatinas, los antagonistas de la angiotensina 2, y los inhibidores directos de renina recién salen en el año 2000. Entonces, hay muchas drogas que hoy usamos de primera línea y en combinaciones de primera línea que eran imposibles hace 40 o 50 años porque no existían y los resultados son completamente diferentes. Es la 15. Tenemos al frente al doctor Sergio Henrique Ferreira, brasileño, y del lado
a la autora material de la génesis de un medicamento que se llama inhibidor de la enzima conversora de angiotensina, que es la yararaca, es una serpiente. En su veneno, el doctor Sergio Enrique Ferreira aisló el componente de los IECAS. ¿Ya? Él es el descubridor de la molécula. Quien se llevó todo el dinero fue Roche, o sea, la industria francesa, que es la que comercializó el medicamento a nivel mundial. Bueno, ¿qué hace la hipertensión? Bueno, primero tienes un estado prehipertensivo, que como no se trata, llega a hipertensión franca. Esta hipertensión franca, que no provoca síntomas, eventualmente genera daños de órganos blancos. ¿Cuáles son los daños de órgano blanco? De izquierda a derecha. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Retinopatía hipertensiva. Se daña el corazón, se daña el ojo, órganos nobles, ¿no? Proteinuria, se daña el riñón. Nefroesclerosis, se continúa dañando el riñón. Y se dañan todos los endotelios vasculares y por esa vía se daña todo. Sí, es una enfermedad sistémica. Y eso más adelante causa los efectos secundarios que todos ya conocemos, que son de izquierda a derecha: infarto agudo de miocardio, angina de pecho, enfermedad cerebrovascular, otras vasculopatías, puede ser intestinal, por ejemplo, aneurismas de aorta y sus disecciones, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Y todas estas conducen a la muerte del paciente. En el slide 17 vemos que cuando yo soy hipertenso, mi riesgo relativo de hacerme insuficiente renal aumenta en 2.8 veces. De tener accidente cerebrovascular en 2.7 veces. Insuficiencia cardíaca 1.5 veces. Por esta vía tú ves que si yo trato bien la hipertensión, si yo como medida de salud pública controlo bien la hipertensión, yo estoy frenando un montón de enfermedades y de modo masivo y barato. Es la 18. ¿Cuál es nuestro continuum? Nuestro continuum es este que están viendo. Tenemos hipertensión que provoca DAC. DAC significa en portugués doença arterial coronariana, que quiere decir enfermedad de las arterias del corazón, de las arterias coronarias. Vale decir, te infartas o se dañan esas arterias. Eso lleva a isquemia del corazón, eso lleva a insuficiencia cardíaca o muerte súbita. ¿Ya? Por el otro brazo, la hipertensión te provoca hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo cual provoca isquemia, y la isquemia, insuficiencia cardíaca y muerte súbita, o directamente la hipertrofia del ventrículo izquierdo se dilata. Primero es hipertrofia concéntrica, después hipertrofia de miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca y muerte súbita, ¿no? El camino es claro. ¿Cuánto tiempo? Pues antes de que haya el tratamiento, fíjate que este slide está mencionando, es del doctor Bazán, es el slide típico, ¿no? Clásico. Todos los cardiólogos en el mundo recibieron clases con este slide. Es de 1996, publicado en los archivos de medicina interna. Es un continuo, ¿no? Te dice que hay pues hipertensión y tienes enfermedades o factores de riesgo adicionales que te llevan tanto infarto como hipertrofia del ventrículo izquierdo, y estos dos, el uno te lleva a disfunción diastólica mientras que el otro te lleva a disfunción sistólica. Esto es un concepto antiguo, no es ya eso tan bien así, pero era como se explicaba en la época. Por ambos caminos llegas a insuficiencia cardíaca. Y fíjate en la línea del fondo, en la flecha de abajo. Una vez que llegaste a insuficiencia cardíaca, el tiempo hacia la muerte, hasta que el paciente muera, era de meses. No estamos hablando ni siquiera de un año. Era meses. Meses. Una enfermedad gravísima y sigue siendo extremadamente grave. La mayoría de las enfermedades cardiovasculares tienen una mortalidad superior al cáncer. ¿Sí? Eso quiere decir que
varios diagnósticos tienen una mortalidad superior al 50% a 5 años. ¿Sí? Es una enfermedad grave. Ahora, es tan común, tanta gente tiene que simplemente se rutiniza, y como se rutiniza, la gente tiende a pensar que no pasa nada. ¿No? Pero no, la gente se muere, los seres humanos se mueren por esto. Hoy se están muriendo por COVID también, pero si no hubiera COVID se estarían muriendo de esto, primordialmente de eso, y si es que no se mueren de esto, se mueren de cáncer. Slide 20, y ustedes ven el daño. Eso que están viendo ahí es hipertrofia ventricular concéntrica. Completamente patológico. Están viendo ustedes un ventrículo izquierdo terriblemente hipertrofiado. Terriblemente hipertrofiado. Eso consume oxígeno, esa cantidad de músculo consume oxígeno de manera masiva. Esa cantidad de músculo es tanto músculo que en la diástole no se alcanza a relajar bien. Es un músculo duro. Por lo tanto, en la diástole abierta, la válvula mitral, ¿sí?, la presión intraventricular no llega a cero, no cae hasta cero. Y abierta la válvula mitral, esa presión que no cae hasta cero, que se quede por decirte en 10, se va a transmitir hacia el atrio izquierdo. Del atrio izquierdo a las venas pulmonares que no tienen válvula, y de ahí a los pulmones. Entonces tú vas a recibir 10 milímetros de agua de presión directo en ese momento. Entonces son pacientes que se encharcan, que hacen edema de pulmón por ese motivo y que mueren. Slide 21. Disfunción endotelial. ¿Qué hace esa disfunción endotelial? Problema de la hipertensión. Te provoca que las arterias se pongan rígidas, duras. Piensa en una manguera que al inicio era muy maleable, muy suavita, y que con el tiempo estuvo en el sol y se quedó dura, rígida, ¿ya? Tú antes soplabas por esa manguera y el aire iba tranquilo. Ahora que está dura, rígida, soplas, ¿sí? Y tienes que hacer más fuerza para que el aire corra. A su vez, como haces más fuerza y la arteria está rígida, ¿sí?, no acomoda bien, la velocidad de ese aire fluyendo a través del tubo, por el interior del tubo, aumenta. Eso se llama velocidad de onda de pulso. En el árbol arterial, estamos hablando de la arteria aorta. Entonces, un problema de la disfunción endotelial provocada por la hipertensión es que las arterias se ponen rígidas. La arteria se pone rígida, ¿qué hace? La onda de pulso viaja más rápido. ¿Por qué? Porque la onda de pulso sobre superficies sólidas viaja a mayor velocidad. Entonces, sale del corazón la onda de pulso, viaja a una velocidad muy alta, choca contra las bifurcaciones arteriales mayores, y al chocar contra las bifurcaciones se regresa. Es una onda, como si fuera una ola en el mar, que choca contra una pared, no sigue su progresión y se regresa. Pero estamos hablando de energía que se transmite por la pared. Esa energía que se regresa choca contra la raíz de la aorta cuando el ventrículo todavía no ha acabado de eyectar. Entonces, en ese momento, esa energía que va y regresa se transforma. Una parte se disipa en temperatura y otra parte, la gran mayoría, genera presión. Entonces hay aumento de la presión central y en ese momento el ventrículo que estaba eyectando tiene que recibe una fuerza que se opone a su eyección mayor, y por lo tanto tiene que en ese momento hacer todavía más fuerza para eyectar, y eso genera un fenómeno que se llama índice de aumento. Estas son cosas que los cardiólogos sabían hace 80 años, no es una cosa nueva. El problema es que no había cómo medir. Ahora hay maquinitas que sirven para medir. Y esa va a ser la vida de ustedes. No tanto eso no es ahorita una realidad, ¿no? Yo vengo hablando de estas cosas ya hace por lo menos 10 años. Y todavía las máquinas no están bien en el mercado, nadie de los médicos usa para trabajar con sus pacientes.
Esto todavía va a demorar unos 10 años más, por lo menos. ¿Sí? Eso quiere decir que para ustedes va a ser una realidad. Ustedes van a estar trabajando con esto. Ese fenómeno de rigidez arterial, aumento de la onda de pulso, aumento de la presión central y aumento y incremento del índice de aumento, del augmentation index, del índice de aumento, ¿sí? Subida del índice de aumento, genera aterosclerosis o la empeora. ¿Por qué? Porque genera inflamación, ¿sí? Genera mayor producción de placas, ¿sí? Daño endotelial, y eso por su vez genera mayor disfunción endotelial. Esta mayor disfunción endotelial genera más rigidez arterial, que aumenta más la velocidad de onda de pulso, que aumenta más la presión central, que aumenta más el índice de aumento. ¿Ok? Entonces es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso que está ahí. En el slide 22 tenemos 3 curvas. Superior, intermedia e inferior. La superior corresponde a una arteria aorta. Haz de cuenta que tú tienes un sensor a nivel de la arteria aorta ascendente que está midiendo cómo eyecta el ventrículo y te hace ese gráfico de presión. Entonces tú vienes en el inicio de la onda que se abre la válvula aórtica y el ventrículo eyecta rápidamente un gran volumen de sangre. Llega a su ápice, a la máxima capacidad de eyección. El flujo cesa porque está eyectando contra una arteria elástica que tiene un límite de distensibilidad. Los vasos arteriales tienen un límite de distensibilidad, ¿sí? Y el momento que ya acabó de eyectar, ya no tiene más sangre que eyectar, y llegó al límite de distensibilidad, al mismo tiempo el límite de distensibilidad del árbol arterial, comienza a haber una retracción del árbol arterial elástica. Y claro, no está saliendo más sangre, la sangre sigue fluyendo por inercia. Pero ya no hay más sangre saliendo del ventrículo. Y entonces eso genera que la onda comience a tener una característica, un dibujo en retroceso, hasta que ¡puc! Hace un saltito. Ese saltito se llama incisura dicrótica. Ese nombre tú lo encuentras en los libros de semiología hace 100 años. ¿Qué es eso? El cierre de la válvula aórtica. El cierre de la válvula aórtica. Y lo que sigue de la curva es la presión diastólica. Ok. Entonces, mira esa curva número 1, que es la curva superior de una arteria normal en una persona joven. Normal, que tendrá entre el pico máximo y la incisura dicrótica una diferencia de presión de 110 por 80, vamos a decir. En el pico máximo tiene 110 y a la altura de la incisura dicrótica tiene 80. Ahora te vas a la tercera curva, la inferior, y tú tienes un patrón de un viejo, que igual abre su válvula aórtica, eyecta, pero en ese momento tienes toda una sobreposición de elementos que hace que adopte una forma de dedo de guante. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que si tú pones tus ojos a la altura de la incisura dicrótica, la segunda curvita en comparación, cuando tú comparas este gráfico con la primera, ya no existe, sino que viene una hipérbola prácticamente. ¿Qué pasó con esa curvita? Pasó que la onda de pulso salió por la arteria rígida, regresó, ¿sí? Y transfirió la energía elástica que existía, que era para ser diastólica, la sumó al pico sistólico. Por eso se llama índice de aumento. O sea, el tanto más que subió desde el pico normal hasta el pico patológico que estamos viendo, medido, eso se llama índice de aumento. Y eso es lo que ocasiona que este caballero que tiene 70 años tenga una presión con un pico de presión sistólica de 170 que cae para una diastólica de 80 o de 70. Y entonces inventaron el término de hipertensión sistólica aislada. No, señores.
Lo que pasa es que es un estadio más grave de la misma enfermedad, no es otra enfermedad. Porque en el centro tú ves a un adulto más joven que no tiene el árbol arterial tan rígido, que sube ambos picos, sube el pico 1 que es sistólico, la incisura dicrótica y el pico 2. Entonces esta es una persona que tendrá una presión, por ejemplo, de 150 por 100. ¿Ya? La diferencia es que cuando te pones más grave, el segundo pico, el que viene después de la incisura dicrótica, desaparece y su energía se suma al pico número 1. Y tienes este patrón realmente patológico. Como les dije, eso ya se sabía. En el slide 23 tenemos la maquinita que yo les comento. Estas maquinitas ya existen. Y llegaron, es tecnología que vino para quedarse. Entonces tú tienes dos curvas. Tienes la curva normal a izquierda y la curva patológica. Mira cómo la curva patológica tiene una presión superior a 160 con una diastólica que está por 100 más o menos en este gráfico. Y en la curva normal tienes una, o casi no es normal porque está un poco hipertenso. Tienes una presión como de 130 por 110 en esta curva. Bueno, vamos a tomar así. Entonces, sí, ahí arriba está la presión, 130 por 80 y la otra le están haciendo como 140 por 70. Muy bien. Esta presión, ojo, está tomada en la arteria del brazo, en la arteria braquial derecha. Y no corresponde porque tú a medida que te alejas de la aorta vas quemando presión. Tienes mayor resistencia, entonces no corresponde a la presión central. Hay una diferencia con la presión central. Y eso es un problema, porque tú no puedes tomar la presión. Lo ideal sería tomarle la presión de la arteria aorta ascendente, pero no tienes cómo hacer eso porque eso está en el centro del pecho. Entonces tomas en la arteria del brazo, que es lo que podemos, y con esa información trabajamos. Fíjate que en el segundo renglón tenemos la velocidad de onda de pulso. Y en el individuo joven, adulto joven, tiene una velocidad de onda de pulso de 5 metros por segundo, mientras que la aorta vieja del adulto mayor dobla en velocidad, 10. ¿Sí? Eso genera ondas de pulso que se reflejan tardíamente en la sístole, mientras que las otras se reflejan en diástole, que es lo normal. ¿No? Y por esta vía, tú estás viendo que yo tengo un paciente al cual yo le estoy dando tratamiento. ¿Sí? Vamos a suponer que los dos estén hipertensos. Yo les estoy dando un IEC a ambos. Entonces el joven está con 130 por 80. Si yo solo me quedo ahí, nunca me voy a dar cuenta que la velocidad de onda de pulso de ese paciente está en 5 y que su pronóstico es bueno. Porque su presión central es baja, 130 por 80 a nivel aórtico. En cambio, el viejo tiene 140 por 70, es la presión que le estoy midiendo en el brazo. Pero como no uso la maquinita que debo, no me doy cuenta que la presión, la velocidad de la onda de pulso está altísima, dobla. Y tú no ves una mayor diferencia, ¿no? 130 para 140, 80 para 70, tú no ves una mayor diferencia, no te parece que sea muy grave el asunto ahí. Pero si yo midiera la presión a nivel central, la presión real sería 160 por 70. ¿Sí? Entonces, esto es para que ustedes vean que hay más fenómenos que simplemente tomar la presión. Ahora, claro, masivamente, ¿qué es barato? Usar un tensiómetro, estirar el brazo y tomarle la presión ahí. Eso ya ayuda bastante. Y los medicamentos que hoy tenemos nos ayudan también, de modo que podemos hacer muchas cosas. Bien. Yo veo que ya son en este momento aproximadamente 33, 34 minutos de aula. Este es un tema denso, este es un tema difícil, probablemente nunca les hablaron de esto aquí. ¿Ya? Los slides son difíciles, los slides son bastante corridos, hay que tener alguna familiaridad con este asunto. ¿Ya? Vamos a parar por aquí. Y vamos a hacer una segunda aula la semana que viene, ¿ok? Yo les aconsejo que repitan el aula por lo menos un par de veces
etapa antes de entrar en la siguiente aula. Nos vemos en una semana. Le agradecemos al Dr. Juan Carrión Arias por su aporte en esta conferencia. Les recordamos que todos los domingos estará disponible una nueva charla en nuestra página de Facebook y YouTube. Quienes conformamos la Unión de Juventudes de Izquierda Revolucionaria, les agradecemos su atención. Con la fuerza de los trabajadores romper las leyes de los explotadores.